Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Después del frente a frente de ayer, mucha gente me llamó, y sobre todo profesionales ambientales, y miren que el tema no era sobre el ambiente ayer. Pero uno de nuestros panelistas dijo que para él era prioritario, más que las represas, dice, reforestar el país, porque eso nos está haciendo un gravísimo daño. Y entonces, muchos profesionales ambientales, los que están hoy, a excepción del viceministro director del Instituto de Conservación Forestal, Francisco Javier Escalante, que a él sí lo llamamos, los demás dijeron: Renato, mire, yo soy profesional en esto, y me interesa que hablemos por el bien del país sobre este tema ambiental, derivado de la plática que ayer tuvimos en Frente a Frente. Por eso hoy van a estar con nosotros el presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Ronnie Javier Hernández, el secretario ejecutivo del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Harvin López. Harvin ayer me puso un mensaje, mire, me dice: aprovechemos este momento para cambiar, para hacer un país diferente. Bueno, aquí está César Quintanilla, que es la aguja que yo tengo permanentemente aquí en el canal. Hable de estos temas ambientales, hombre, déle importancia a esto, priorice esto, que al final conservar esto que tenemos es lo que nos va a permitir tener una vida digna. Y César tiene toda la razón. César Quintanilla tiene toda la razón. Por eso se ha ganado la admiración del pueblo hondureño, por ese compromiso con el ambiente. Y luego me llama también Fernando José Ochoa. Fernando José Ochoa es docente e investigador del Departamento de Cambio Climático de UNACIFOR en Ciguatepeque. Allá está en Ciguatepeque. Le pidió permiso a los alumnos en la clase de las próximas 2 horas, de 7 a 9, para estar en Frente a Frente. Y José Montesinos, que es el director del Departamento de Investigación y Banco de Semillas de UNACIFOR. Y como les dije, también nos acompaña el viceministro director del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Francisco Javier Escalante. Esto que nos ha pasado, los cerros hondureños que no retienen el agua, y no retienen el agua, ¿por qué? Pelazón, sin árboles. Esta agua corre ¿hacia dónde? A los riachuelos, ¿verdad? A los ríos. Y ya los ríos asolvados, sin mucha capacidad para esas grandes corrientes, esos grandes volúmenes de agua, se desbordan. Ahí están esas comunidades del Valle de Sula. No, lo nuestro es una tragedia ambiental, claro, ¿verdad? La mano del hombre aquí, con nuestra inconsciencia, con los bosques y los gases de efecto invernadero que han recalentado el planeta. La fórmula ideal para que esto se vaya autodestruyendo. Y nosotros somos vulnerables, y entre otras cosas somos vulnerables por eso. Entonces, hoy le vamos a dar prioridad a esto, con todos los invitados que les ha nacido del corazón. Dice: voy a aportarle mi granito de arena en función del conocimiento que tengo, porque el país me ha permitido tener esos conocimientos para crear conciencia y ver si aprendemos las lecciones después de estos meteoros. Por eso la pregunta que va a formular en este momento la periodista Gabriela Andino, así se va a llamar el programa. Iríamos a la pausa y regresamos justamente para comenzar el debate. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado, muchas felicidades. Muy buenos días también a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que participe con su opinión en nuestras redes sociales. ¿Aprendimos la lección ambiental de ETA y OTA? Denos su opinión y también sus consultas a través @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook.
título ahí, aprendimos la lección de ETA y IOTA. No vayan a perder el tiempo en decir que está mal escrito eso y IOTA, no. Es correcto, así como está. Busque ahí los conceptos de la Real Academia, métase, googlee y está bien escrito. IOTA, sí, IOTA, y verá por qué se escribe así. IOTA, no IOTA. Así que bueno, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Licenciado, @frente a frente HN en Twitter y Facebook para que deje sus comentarios y sean leídos a lo largo del programa. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren el obsequio, él lo traía del viceministro del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Francisco Javier Escalante. Miren qué título, ¿verdad? Honduras, frágil paraíso. Frágil paraíso. No lo he visto, solo son fotografías y mensajes o ¿cuál es el contenido? Estadísticas. Es un libro que trabajamos con apoyo de Unión Europea. Yo coordiné las estadísticas forestales de ICF de país por 2 años y pensé que la gente a veces los números los ve muy fríos. Pero sí, cuando ya ve imágenes como ese niño, por ejemplo, y ve imágenes sobre el gran daño ambiental que le estamos causando al planeta por nuestra forma de actuar, de consumir o de vivir, creo que las imágenes hablan más que cualquier cantidad de números. Entonces creamos ese libro muy bonito. ¿Me ayuda con las imágenes? Por favor. ¿Qué pesa? Pero está precioso. Ese título está hermoso. Honduras frágil. Por ejemplo, en Potreros vemos ya mucho que prácticamente estamos... Vamos a buscar el ángulo para que la luz no se refleje. Correcto, ¿sí? Estamos viendo que en Potreros una práctica es cortar el bosque para dejar que el pasto crezca únicamente. Correcto. Y sí se puede trabajar con sistemas silvopastoriles que permitan que tengamos un desarrollo de los árboles, dando un valor agregado a los potreros o dando un valor agregado a los cultivos. Es decir, deshacernos de los bosques. Es que deshacernos de los bosques para pastar. Esa ha sido una práctica daño enorme tradicional en nuestro país. El consumo de la leña, sin duda el consumo de la leña, Honduras es un país que es altamente demandante de leña para producir sus alimentos y estamos afectando especies únicas. Por ejemplo, ahí ven en la imagen un colibrí esmeralda, un colibrí que es único y es endémico de esta zona del país. Mucho relaciona a la gente a una práctica de deforestación el ver un camión que va cargado con madera, pero también tenemos que reconocer que el país es un país de vocación forestal. Y mucha de esa madera es cultivada, es manejada bajo esquemas de sostenibilidad, pero también hay mucho inconsciente, ¿verdad? Trabajar mucho en fortalecer la gobernanza forestal, en fortalecer nuestras leyes. Aquí una imagen interesante de nuestra mosquitia hondureña, donde también hay un gran impacto a la zona de la biosfera del río Plátano. Es una de las áreas más afectadas por este avance intensivo de la ganadería, de la agricultura y del acaparamiento de tierras. Tenemos que decirlo de esa forma. Y todos tienen a la par una imagen increíble, pero quisiera marcar en esto. Los arrecifes coralinos de nuestro país son una de las barreras naturales más grandes que tenemos ante estos fenómenos, principalmente porque ahí, una es la defensa natural que tenemos, pero ahí se origina gran parte de la vida marina de este planeta en los arrecifes coralinos. Y Honduras tiene, es parte de uno de los arrecifes más grandes de Mesoamérica. Bueno, podemos hablar mucho, pero gran parte de esto es cómo como país le apuntamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros específicamente es una acción por el clima y en estos espacios hemos visto, en estos 2 fenómenos naturales, hemos visto qué tan frágiles somos, qué tan vulnerables somos ante los efectos del cambio climático. Así es, así es. Miren qué buen título para describir a Honduras.
Honduras, frágil paraíso. Que nos conmueva, que nos sensibilice esto. Honduras, frágil paraíso. Es un paraíso, pero frágil. Y en gran parte nosotros somos corresponsables. Como son corresponsables todos esos países que durante décadas han recalentado el planeta con su industria. Así de simple, con esos gases de efecto invernadero. Pero miren, antes de echar la culpa al resto, miremonos, autocritiquémonos, somos corresponsables de esta tragedia. Ahora, si no aprendemos la lección, vamos a perder al país. Por eso me gusta lo que me estaba contando César Quintanilla, de un orgulloso alcalde de Comayagua, el de Esquías. Un orgulloso alcalde de Esquías que hace unas 72 horas le dijo esto a César Quintanilla. César. Así es, Renato. Hice un recorrido justamente por este sector durante hace 48 horas y fui a ver un vivero de más de 1 millón de plantas. Y este alcalde se ha vuelto un referente junto al ICF y al BID. ¿Por qué? Porque le ha apostado justamente a la reforestación. Entonces los alcaldes cercanos pues le decían, están botando el dinero, mejor inviértanlo en otros proyectos, y no creían en la reforestación. ¿Quién es el alcalde, César? ¿Quién es el alcalde? El nombre, si me ayuda. Tony Suazo, Tony Suazo. Sí. Tony Suazo, el alcalde de Esquías, Comayagua. Tony, felicidades. ¿Perdón? Don. ¿Perdón? Con D, Donis. Donis Suazo. Donis Suazo, Donis. Felicidades, alcalde. ¿Sí, César, continúa? Sí, entonces me decía la persona que lo representaba, que es de la unidad medioambiental de la alcaldía de ese sector, que se burlaban de ellos y que la gente pues les decía que para qué. Entonces, ahora que llegaron ETA y IOTA, se demostró que estas comunidades que han estado trabajando la reforestación no quedaron incomunicadas, no han tenido deslizamientos, pero la mayor parte de estos que no le han apostado y que más bien siguen talando están incomunicados, están con graves problemas de deslizamientos y comunidades totalmente afectadas. Y pudimos ver en ese recorrido cómo cantidad de montañas, cerros hermosos están reducidos a ser un desierto, sin árboles. Los han ido talando poco a poco. Entonces, esa ganadería extensiva, esa agricultura extensiva, le está haciendo un daño terrible a nuestro país. Fuera del gorgojo, ¿verdad? Porque ese gorgojo, aparte de las plagas, ¿verdad? Sí. Y esas plagas son producto de ¿qué? Justamente de las épocas de alta sequía, cuando entra el bosque en estrés hídrico y entonces pierde las defensas y queda pues vulnerable frente a las plagas. Entonces, ahí es un efecto claro que tienen que tener los ganaderos, los agricultores, el sector del café, que cada vez va más arriba porque el calentamiento global a menor de 1000 metros sobre el nivel del mar les está quemando el grano. Entonces van más arriba metiéndose en montaña y van talando y van terminando con zonas boscosas importantes en nuestro país. Entonces debe llamarnos a una reflexión porque el país prácticamente se está desmoronando ya con estos fenómenos extremos que ahora son de actividad lluviosa, pero el próximo año pueden ser de sequías extremas, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la lección que debe dejar para todos esos alcaldes que no han querido trabajar reforestación y que ven de menos este tema. Y es justamente los bosques, es una de las armas principales para combatir el cambio climático porque secuestran dióxido de carbono y además de eso, pues sirven para afirmar suelo, ¿verdad? Y filtrar el agua y darnos oxígeno. Es que es un valor incalculable que tienen los bosques. Tony Suazo, alcalde, felicidades y a toda su corporación. Me está diciendo aquí el ingeniero Francisco Javier Escalante algo que dice mucho de usted, alcalde Tony Suazo. Yo no lo conozco, pero con solo escuchar lo que está diciendo César Quintanilla, que ustedes lo conocen porque me dijeron también, es el alcalde Tony Suazo de Esquías. Lo que me está diciendo aquí el viceministro del ICF, digo yo, hombre, este alcalde es visionario. Y a los visionarios hay que apoyarlos. Esto es parte del cambio climático también. Y es miembro de nuestra organización. Esto es parte del cambio climático. Esto es parte del cambio. Es la sorpresa. Qué linda está la mañana, hoy que venimos a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Gracias.
El día en Bueno, que vinieron un buen día. naciste, Vamos a comer pastel. todas las flores. Vamos a comer pastel. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. No les quiero dar la Ya espalda. viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. El padrino y la madrina lo fueron a bautizar y el señor cura le dijo: Renato, te has de llamar. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Quién es el texto? ¿Quién los envía? Pues la verdad, todos los enviaron. Alguien los envió, dice. Un exclusivo. Hijo, ¿Tengo alguien en línea? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? hijo, feliz cumpleaños. ¿Quién? ¿Quién? Felicidades en este día. Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos junto a ti para desearte lo mejor, para cantarte esta canción y estrecharte con calor. Recibe felicitación en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades en este día. Que tengas dicha toda la vida. Que sea tu día de emoción con mis regalos para ti. Que brille mucho más el sol, que estés alegre de vivir, que para siempre estés aquí, que cumplas muchos años más y nunca dejes de escuchar este cantar. Felicidades en este día. Que tengas dicha toda la vida. Excelente, Hijo, feliz cumpleaños. Ah, mi madre, una heroína, mi madre. ¿Cómo le agradezco a Dios? 8 años con un cáncer metastásico y de pie, sin dolores. Solo alguien puede hacer ese milagro con ella, es mi Diosito, y a mi padre también. Mami, le agradezco su comunicación. Me escucho. Es que poco escucha, ya poco escucha. ¿Me escucha, madre? Hola, feliz cumpleaños. Gracias, madre, gracias. Le agradezco mucho su llamada. Significa mucho para mí. Te quiero mucho, tal vez no te lo he dicho porque yo soy así, ya ustedes me conocen como soy, Sí. pero yo los quiero mucho. Yo sé. Ahora saben por qué soy así también, ¿verdad? Poco expresivo. Bueno, miren. Madre, la quiero yo también, y a mi papá, y a mis hermanos, y a mi familia. Gracias, que esté bien y que Dios la siga bendiciendo. Usted es una heroína, es increíble, es una heroína. Que esté bien, que esté bien. Hasta luego, madre. Hasta luego. Les agradezco. Hola, buenos días. Esa es mi esposa. Esa voz ya la Nosotros conozco. queremos darle gracias a Dios
para felicitarte, Rena. Gracias a Dios por tus 60 años, porque llevaron ese pastel que dice 60, ¿verdad? Y te amamos, tus hijos y yo. Felicidades, gordito. Te voy a dedicar unas pocas palabras, pero llenas de amor. Gracias por ser ese ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, de honradez, de honestidad. Te amo. Y bueno, ahora mis hermanos también te van a dedicar unas palabras. Ok. Felicidades, Father. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Gracias por, como dice Cami, por darnos ese ejemplo de trabajo duro, de todo, de perseverancia, de persistencia, de honestidad, de integridad, y gracias. Te agradezco mucho por toda la educación que nos has brindado. Y gracias. Ustedes me conocen más que nadie. Camila, Gabriel, mi esposa Bueno, Scarlett, solo sumarle a lo que dijeron los demás. Feliz cumpleaños, pa. Que Dios te bendiga, que pases un buen día hoy. Y te amo. Vos sabés, como te lo dijeron mis hermanos, como te lo dijeron, sos nuestro ejemplo. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar siempre ahí. Sabemos cómo sos, sabemos la calidad de hombre que mi abuela forjó y que ha forjado en nosotros también. Gracias por todo, pa. Sí, te amo. Que tu abuela y tu abuelo, así es. Ok, gracias, Diego. Bueno, te amamos, amor. Te amamos mucho, y que Dios te siga dando muchos años más de vida con nosotros. Sí, me ha dado que una oportunidad. pases un lindo día. Me ha dado ¿verdad? una Que Dios te oportunidad dé más de vida, muchas no hay duda. bendiciones. Me ha dado una oportunidad más de vida. Yo no. Así es. No y hay que puedo. aprovecharla cada día. Así es. Cada Gracias, minuto gracias suya. es importante mi esposa, vivirlo. Scarlett Payet, es mi esposa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco. Les agradezco su presencia y que estén bien con sus familias y que el país mejore, ¿verdad? Que el país mejore. Yo me levanté, yo les digo, y yo en la madrugada decía, ¿por qué esta profunda tristeza? ¿Por qué esta tristeza? Una profunda tristeza, con deseos de llorar. ¿Por qué, hombre? Alégrate, es un año más. Pero me levanté con esa tremenda carga de tristeza, pero bueno, estas palabras me alientan, mis compañeros aquí, ustedes, mis invitados. Y la verdad que nadie se debe sentir triste con un año más, porque desgraciadamente no todos llegan a esta edad. Así que el país mejore, que todos mejoremos, eso nos tiene un poco desgarrados a toda la situación ambiental del país, su pobreza, la violencia, la corrupción y todo eso. Así que gracias, mil gracias. Mil gracias. Sí, pasen. Mil gracias. Excelente. Ustedes también. Que estén bien. Sí. Bueno, no contaba con eso. No contaba con eso. Son afortunados ustedes. Vamos a tener un pastelito hoy también aquí. Bueno. Muy bien. Alex, estábamos hablando del alcalde Donis Suazo. Felicidades, alcalde, por esa labor que hace. Y así, cronológicamente, como a las 9:30 de la mañana, después del frente a frente de ayer, me puso un mensaje un docente e investigador del Departamento de Cambio Climático de UNACIFOR, en Ciguatepec, el ingeniero Fernando José Ochoa. Él fue el primero, y después fue el secretario de Colprofor, Jarvin López, que me puso un mensaje, ¿verdad? En la noche. Excelente, le digo, combinemos con UNACIFOR. Y luego el presidente, y llamamos entonces al viceministro del ICF. Tengo a Fernando José Ochoa, solo con una preguntita así breve, porque hay que ir a una pausa. Fernando. Dime, Renato. ¿Cuál fue? Felicidades. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Fernando está acompañado del director del Departamento de Investigación y Banco de Semillas de UNACIFOR, don José Montesinos. Ahí están los dos. Ya voy a presentar a don José Montesinos. Antes solo quiero narrar cronológicamente por qué este programa. Fernando, ¿qué le inspiró ayer enviarme ese mensaje? Así con toda la franqueza que lo caracteriza a usted como un hombre temeroso de Dios. ¿Qué lo inspiró a ponerme el mensaje? Amén. Gracias, Renato. Bueno, realmente el compromiso que como hondureños tenemos con nuestro país, el conocimiento que se genera no puede estar en una sola persona, en una sola institución. Debemos nosotros ponerlo al servicio de toda la sociedad y debemos incidir nosotros en las decisiones que se toman. Si bien son los políticos los que son tomadores de decisiones, ellos necesitan apoyarse en quienes están enfrentando el día a día
la academia, que conoce las técnicas, el histórico que tenemos en nuestro país para poder tomar las mejores decisiones. Pero no solo ellos deben saberlo, sino también la población general, porque al transmitir el conocimiento y ponerlo en manos de todos, se genera un compromiso de todos, porque todos entonces conocemos nuestra realidad, y gloria a Dios y gracias a Dios que nuestro país, si bien tiene problemas, tiene en sí mismo la solución de esos problemas. Correcto. Y luego me pone el mensaje, ya les decía, el secretario ejecutivo del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Jarvin López. ¿Y a usted qué lo inspiró, Jarvin? Bueno, definitivamente nosotros, luego ver de esta situación que ha pasado, de estos fenómenos, creímos que es muy importante como organización de profesionales forestales, en vista de lo que públicamente se habla en lo que es el tema de la reconstrucción del país, y se hace hincapié específicamente en los temas de infraestructura, en los temas, el impacto que ha habido en los puentes, el impacto que ha habido en las carreteras, el impacto que se ha generado en las vías de acceso, pero en la agenda realmente no se visibiliza acciones concretas o acciones que puedan, digamos, contribuir a contrarrestar o disminuir estos impactos que nosotros tenemos en estas inundaciones que nos presentaron, que son catastróficas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros requerimos y necesitamos tener una agenda ambiental dentro de toda una estructura de gobierno y de Estado. Entonces pensamos que no podemos dejar este momento donde estamos metidos en estos asuntos. Entonces, esa fue una de las grandes motivaciones, inspiraciones por las cuales tratamos de comunicarnos con su persona, y creímos que íbamos a tener la receptibilidad de su parte. Porque es cierto, mire, no podemos negar eso. Y está bien, porque todo es prioritario en Honduras. En este momento estamos motivados hablando de Jicatuyo, Los Llanitos, El Tablón, que muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Cómo no va a estar bien hablar de vivienda social en este momento, cuando hay mucha gente que perdió sus viviendas? Fabuloso, pero sin olvidar lo que ustedes están diciendo. Y yo de eso he escuchado hablar poco. De eso he escuchado hablar muy poco. Y miren, si no queremos que a futuro estos meteoros terminen con nuestro país, tenemos que cuidar nuestros bosques. Y algo importante, hay que ver que hay que hacer un relato, ¿verdad? Estamos nosotros de acontecimientos de esta naturaleza, lo que pasó en 1972, el huracán Fifi, donde lo que es la Choloma, ¿va? Que se declaró la ciudad mártir, y luego tuvimos el MIS, y luego se nos viene en un corto tiempo dos eventos, dos fenómenos. Entonces estamos entre una situación alarmante y preocupante. Entonces tenemos que nosotros generar realmente, así como dice el ingeniero Ochoa, conocimiento, pero al mismo tiempo hacer un llamado a los decisores, ¿verdad? Y a la sociedad en general sobre este tema ambiental. Bueno, excelente. No, tendremos suficiente tiempo. Ayer decía uno de nuestros invitados, ya no sembremos pino, hombre, sembremos árboles de hoja ancha, decía. Aquí tengo el conocimiento científico sobre lo que el país necesita en esta materia, así que yo les agradezco ese compromiso, esa espontaneidad por querer socializar el conocimiento a ustedes como colegio profesional de forestales, a la UNACIFOR también, la Universidad Forestal de Honduras, y también la presencia aquí del viceministro del ICF. Luego de la pausa, el desarrollo de las temáticas que ellos quieren hoy socializar con los hondureños para crear conciencia. Volveremos en unos cuantos minutos. Bueno, entremos en materia. Aquí me encuentro con el ingeniero Francisco Javier Escalante, dice, lo que han hablado hasta el momento, dice, todo pasa por un reordenamiento territorial. Es correcto. Tenemos que
trabajar en un ordenamiento del territorio. No digo que no lo hemos hecho. De hecho, en el Plan de Nación el país se divide en cuencas hidrográficas, principalmente ¿por qué? Porque es la cuenca el concepto de ordenamiento del territorio. Y hemos venido por muchos años trabajando en lo que son áreas protegidas. El país cuenta con 92 áreas protegidas declaradas oficialmente, pero hacia ahí es donde tenemos que trabajar mucho en restaurar estas áreas, en proteger estas áreas. ¿Por qué? Porque son nuestros pulmones primero y luego son nuestro escudo ante los desastres naturales, como lo que hoy hemos vivido. Si hay bosque, el bosque tiene esa capacidad de absorber esta cantidad de agua como una esponja y liberarla lentamente para evitar los desastres naturales en la parte baja. El problema se da cuando tenemos estas áreas descubiertas, que no tienen cobertura forestal, entonces la lluvia cae e inmediatamente está en escorrentía en la parte baja, causando desastres naturales. Esa capacidad de infiltración del suelo, en la época seca, porque son dos extremos, en la época seca, como no se infiltró, no se cargaron los ríos subterráneos o los acuíferos, por lo tanto, en la época seca vamos a tener escasez de agua para las plantas, para los animales o para nuestras actividades productivas. Estas áreas protegidas se ven fuertemente afectadas o amenazadas en la medida que las partes productivas, hablando de café, hablando de ganadería, la actividad productiva agrícola de ganadera. ¿Por qué? Porque cada vez demandamos de más espacio, de más carne, de más alimento, por lo tanto cada vez la presión sobre estas áreas es mayor. Y dos, las microcuencas, que es el área que la gente o las comunidades ha definido como el lugar donde vamos a proteger, porque es de ahí donde se obtiene el agua para el consumo humano, para las actividades productivas. Tenemos 923 microcuencas declaradas oficialmente y que las comunidades trabajan en protegerlas. El día de ayer estaba reunido en mi oficina, me dijeron, queremos ir de forma presencial, 2 personas que me decían, esta es nuestra vida, esa es nuestra microcuenca y la vamos a proteger, la vamos a cuidar. ¿De qué? De incendios forestales, del avance de la frontera agrícola ganadera. Yo vengo de una familia que por años han sido agricultores también, familia humilde, pero el tema de la agricultura es que tenemos que combinarla, se llama sistemas agroforestales. Tenemos una mesa alrededor de esto con apoyo de la FIA, con apoyo de la academia, para potenciar el sector agroforestal, porque sí se puede combinar. Y por el otro lado, con los ganaderos, hemos venido trabajando con FENAC en trabajar un esquema de que los ganaderos pongan o establezcan sistemas silvopastoriles, es decir, que alrededor de sus parcelas tengan árboles doble propósito, árboles que den forraje, pero también que den leña, que den sombra, que den frutos, que den semillas. ¿Por qué? Porque si no la presión sigue siendo sobre las microcuencas, sobre las áreas que sí o sí deben tener cobertura forestal para evitar deslizamientos, para evitar que los ríos colapsan y para evitar quedarnos sin agua, Renato. Mire lo que está pasando en Santa Bárbara, ¿verdad? Ahí tenemos Santa Bárbara y ahí tenemos esos videos para que los vayan intercalando. Los deslizamientos que se han producido en Santa Bárbara. Yo quisiera que esta mañana no solo nos dieran el diagnóstico, lo que ustedes saben nos está ocurriendo, sino que enviaran un mensaje de concienciación. Ahora mismo que se está construyendo, dicen, un plan de transformación sostenible a partir de estos fenómenos últimos. Que la gente que lo está haciendo se conciencie e involucre a estos profesionales. Eso es básico. Buenísimo pensar en represa, fabuloso. Y ojalá que concretemos esas obras. En vivienda social, en infraestructura dañada, rehabilitarla, reconstruirla. Pero sobre todo, la base que nos está perjudicando, aquí es donde debemos cambiar de mentalidad, aplicar las leyes y obligar a la gente que actúe coherentemente para no ver lo que estamos viendo hoy, ríos que inundan comunidades, deslizamientos bárbaros, y él lo ha explicado por qué sucede. Bueno, don José Montesinos es el director del Departamento de Investigación y Banco de Semillas de UNACIFOR. Me imagino que el ingeniero va a hablar de reforestación, de qué tipo de reforestación debemos hacer en el país. Así que lo dejo y lo escuchamos con mucha expectativa, ingeniero José Montesinos. Adelante. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a usted,
a su audiencia, a los panelistas, y desearle muchas felicidades en su día, ¿verdad? Que la pase bien, no solo este día, siempre. Me gustaría iniciar haciendo del conocimiento general de que la culpa no la tienen los huracanes, ¿verdad? Los huracanes desde la formación de la Tierra están presentes y tienen una finalidad. El viento que traen los huracanes provoca en los bosques el derribamiento de árboles sobremaduros o enfermos, y eso abre espacios para que una nueva generación de árboles se haga presente. La ventaja que tenemos es que ese tipo de regeneración en ese crecimiento rápido en que lo hacen, son capaces de almacenar mucho mayor dióxido de carbono que los árboles adultos. Entonces, es una necesidad para los bosques que los ciclones o huracanes se presenten para que les ayuden a hacer el dinamismo necesario para estar rejuveneciéndose. La cantidad de agua es beneficiosa también. Se nutren los mantos acuíferos. Si ustedes observan lo que hacen los ríos en sus residuos, es un montón de troncos de árboles y ramas y piedra. Entonces, esa cantidad de agua revitaliza las fuentes de agua, los ríos, las lagunas, los lagos. Entonces, hay beneficios de los huracanes. Sin embargo, las actividades, las actitudes del hombre son las que la presencia de ellos nos complican la vida. El hecho de establecer comunidades a orilla de los ríos, exactamente en los bordes del río, eso no puede ser posible, ¿verdad? En montañas donde se ha deforestado, los suelos quedan al descubierto y al saturarse de agua van a haber deslaves. En las montañas también suceden esos deslaves, pero es parte del ciclo de regeneración de los bosques. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no le echemos la culpa del todo a los huracanes. Mucha de la responsabilidad es nuestra porque nos ponemos cerrados a que queremos vivir ahí, probablemente por la necesidad o por cualquier circunstancia. Entonces, empezar por ahí. Es cierto, las represas ayudarían mucho, pero si esas represas no están acompañadas de programas serios de reforestación, muy poco van a ser de utilidad porque se van a solvar. Reforestar, ¿qué significa reforestar? Hay diferentes maneras de reforestar. Hay reforestaciones productivas, es decir, aquellas que están destinadas a la producción de madera, madera que después se convierte en un montón de productos, están destinadas a la producción de biomasa, por ejemplo, para otro tipo de productos, están destinadas a la producción dendroenergética para generar energía. Ese es un tipo de reforestación. Están las reforestaciones de conservación o reforestaciones de protección, como hablaba el ingeniero Escalante, para proteger las cuencas, pero también se protege la belleza escénica. Y se protege la biodiversidad o se mejoran las condiciones para la biodiversidad. Y están también otro tipo de reforestaciones que tienden a mejorar la calidad de vida de las personas. Se hace a través de la incorporación de plantas en huertos familiares, urbanos, rurales, donde se incorporan plantas que le puedan servir en su mejoramiento alimenticio, plantas que le puedan servir para obtener frutas o
o medicinas que le den la alternativa de poder vender una parte de su cosecha y agenciarse fondos. Entonces, habrá que tener en cuenta qué pretendemos hacer y dónde pretendemos hacerlo para determinar el tipo de reforestación que deberíamos de hacer. Muy bien, muy bien. Mire que también habló, y le vamos a dar una sección especial a esto, ¿verdad? Al reordenamiento territorial que habla el viceministro de ICF. Y uno siempre se pregunta, hombre, ¿por qué si sabemos que esos ríos cuando se desbordan se llevan comunidades completas, permitimos construcciones a la orilla de esos ríos? Y siempre caemos en ese momento sensible del ingeniero José Montesinos, la necesidad de la gente, pero la gente se empobrece más porque la riqueza que crea cada cierto periodo de tiempo se le pierde cuando estos ríos terminan con sus viviendas, con sus bienes muebles e inmuebles. El presidente del Colegio de Profesionales Forestales también tiene una reflexión sobre esto que nos sucede a los hondureños, lo que debemos hacer, e igual crea conciencia para que los profesionales ambientales sean incluidos en este plan de transformación sostenible que el país necesita. Las represas que tenemos en mente y que estamos alegres y satisfechos se van a solvar y no van a hacerlo eficientemente, no van a tener la eficiencia que requerimos si en algunos cuantos años nos quedamos sin bosque en el país. Por favor, ingeniero presidente del colegio, Ronnie Javier Hernández. Buen día, licenciado. Nuevamente, felicidades. El gremio forestal lo felicita nuevamente por su cumpleaños. Definitivamente, escuchando lo que dicen los demás panelistas, llama la atención que en todo este tiempo atrás hemos estado viendo en sus programas comisiones técnicas, comisiones de toma de decisiones, y en ninguna de estas comisiones se ha tomado en cuenta realmente a la gente que realmente es técnica, la que toma decisiones, o la que podría tomar las mejores decisiones a nivel de campo. Usted bien lo dice, podemos hacer cualquier cantidad de represas, cualquier cantidad de alivios al cajón o a cualquier otro, o a los ríos, obras civiles, pero si no trabajamos en la parte alta de las microcuencas o la parte alta donde realmente viene el agua, de nada va a servir. Y eso va a ser un efecto a corto plazo, un efecto negativo. Sí. Podemos invertir miles de millones en cuestiones civiles, pero si no trabajamos en la parte técnica, ambiental, de manejo sostenible en las cuencas, de nada va a servir la inversión. Y esto se ha demostrado. La pregunta que usted tiene hoy día dice, ¿aprendimos la lección de ambiental de ETA y IOTA? Pues es muy poco el tiempo para saber si lo hemos aprendido, pero la pregunta sería, ¿qué aprendimos de lo que pasó del Mitch? Sí. Para acá, pasaron un poquito más de 20 años y nos hemos dado cuenta que definitivamente no aprendimos la lección. Y no debemos esperar otros 20 años para darnos cuenta que vamos a volver a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque con la cuestión de cambio climático, que es real, no va a venir otros eventos dentro de 15 o 20 años, van a ser más pronto, estoy prácticamente seguro. ¿Se demostró ahora? Se demostró, en menos de 15 días tuvimos 2. Significa que de estos eventos, si no nos hemos recuperado en este momento y no aprendemos las lecciones, no vamos a salir adelante. Solo quiero hacer una acotación extra. Claro. Hablábamos del municipio de Esquillas, interesante. Solo quiero comentarle que el alcalde de Esquillas también es agremiado, es ingeniero forestal y es agremiado nuestro. Entonces ahí la importancia de la academia en este tipo de actividades y que nos demos cuenta que realmente él tiene formación. No es algo que se dio porque tiene solo la conciencia ambiental, es parte de la formación universitaria que se tiene y es parte de la confianza que ha tenido el ICF por eso, en esas actividades. Sabemos que hay mucho que hacer todavía en esos municipios. Municipios que tienen altas producciones de café están directamente relacionados con poca producción de agua. También, todas esas cosas también tenemos que trabajarlas y coordinarlas. Aparte de eso, pues el colegio como gremio, como ente formadora en cuanto a las actividades que pueden hacer los colegiados, siempre hemos estado dispuestos a poner a la orden ante el gobierno, ante las autoridades, los conocimientos de nuestros profesionales agremiados. Tenemos una gran cantidad de profesionales que tienen muchos conocimientos en muchas áreas,
en hidrología, en riesgos, manejo de cuencas, manejo de viveros, protección forestal. Y todas esas actividades que le estoy diciendo son las que impactan de manera positiva en la parte alta de las cuencas. Entonces, tenemos los recursos. Honduras es el país que tiene más forestales en Latinoamérica. Aquí es donde se han formado la mayor parte de forestales de Latinoamérica. Entonces, tenemos los recursos. Lo que ocupamos es apoyo, lo que ocupamos es que nos oigan, y lo que ocupamos es dinero, financiamiento. Hace un tiempo, aquí en su programa, el señor Hugo Noé Pino presentaba aquí un economista, presentaba aquí un presupuesto de cuánto se asignaba a la parte forestal. 1.3% del presupuesto para la parte forestal y ambiental, que incluye Mi Ambiente, ICF, Secretaría de Agricultura y otras, 1 punto y algo de por ciento. Cuando vemos estos desastres con las inundaciones, los deslaves, los derrumbes y todo lo que va pasando, dice, bueno, realmente es muy poco lo que invertimos porque al final estamos invirtiendo en reconstrucción un dinero que lo pudimos invertir en prevención y eso es lo que nosotros le apostamos ahora mismo. Comentarios como que dejemos de producir y plantar pinos son comentarios debatibles porque las áreas de pino son para pinos, las áreas de latifoliados son para latifoliados y debemos mantener claridad en esas cosas. Comentar también que en 1998 hay un caso especial, por ejemplo, en la isla de los pinos, como llamamos Guanaja. ¿Sí? Guanaja es una isla que estaba llena de pinos y con el Mitch se fue todo el área boscosa de Guanaja. Y gracias al Banco de Semillas, y un saludo a mis colegas también de la UNACIFOR, el profesor Montesinos, que fue mi maestro también cuando estábamos en clase, un saludo, ingeniero. Ese Banco de Semillas había guardado todo el material genético de Guanaja que se veía en ese momento. Se hizo un trabajo fuerte en reforestación, se hizo un trabajo fuerte en viveros y se hizo un trabajo fuerte en protección. Y la regeneración natural y las plantaciones con el material genético que se tenía de Guanaja se recuperó. Y Guanaja no es una zona que ha sido afectada por agricultura, no es una zona que ha sido afectada por aprovechamientos forestales, simplemente, como decía el ingeniero Montesinos, los huracanes tienen una función. Botó todo el bosque de pino que existente y se empezó a regenerar. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos. Como decían también, tenemos los problemas, pero estoy seguro que con nuestros profesionales forestales y afines de las ciencias de la tierra y ambientales, también tenemos las soluciones para salir adelante. Mire que me enorgullece eso, aunque me genera un sentimiento de contraste. Somos el país latinoamericano con más profesionales forestales. Sí, así es. Somos el país latinoamericano con más profesionales forestales. Y buena parte de los profesionales forestales de América Latina, me decían, se forman aquí. Se forman aquí. Miren qué contraste, miren qué contraste. Nuestras instituciones forestales tienen escasísimos presupuestos. Tienen escasísimos presupuestos, pero con un recurso humano, con cientistas forestales que abundan y me imagino que desocupados o haciendo cualquier otra actividad. Creo que es el momento para reflexionar. Miren cómo rápido le han cambiado ellos el pensamiento a mucha gente que ven los huracanes monstruos enviados por el diablo, dicen algo. Miren cómo es la ciencia. No, hombre, si los huracanes, dicen ellos, tienen su función en la naturaleza. Los huracanes tienen su función en la naturaleza. No solo es que derriban esos árboles maduros para que se regenere el bosque, también es que hacen que se acumule agua en la tierra, claro, que tanto la necesitamos. Ahora es más difícil abrir un pozo y que salga agua. Esta acumulación de agua que nos dejan los huracanes contribuye. Miren cómo ustedes, cómo la ciencia, cómo el conocimiento le va haciendo cambiar a uno la forma de pensar y reflexionar justamente sobre lo que los profesionales afirman. ¿Me decía, ingeniero? Sí, bueno, es importante señalar, y yo creo que debemos de tener, de que además de los problemas de orden de pobreza, de orden de un ordenamiento territorial y de orden muy cultural, es de hacer referencia a que, así como decía nuestro presidente Lino Ronnie, las asignaciones a veces presupuestarias que existe a nivel de las instituciones en el tema ambiental del país. Es sorprendente, pero haciendo algunos análisis del 2014 al 2020,
los presupuestos que les han asignado a las instituciones, llámese el ICF y Mi Ambiente, constituyen, especialmente el ICF, en el año 2014 representaba el 0.27% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, donde eran 183.000 millones de lempiras. Y el 2020, en este año, estamos hablando de un presupuesto general de 283.000 millones de lempiras. No, 283 millones. Anda aproximadamente el equivalente al 0.13%. O sea, del 2014 al 2020 representaba el 0.27, ni un punto, estábamos, claro, estábamos en decimales. Ahora, en el 2020 nosotros visualizamos, y no digamos el 2021, que el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, la proporcionalidad porcentual va en menor, y la situación del impacto ambiental que nosotros tenemos requiere mayor atención, y sobre todo es de hacer un nivel de conciencia y a los decisores, ¿verdad? Y la parte política, de que se revise y se mejore eso, porque la institucionalidad también requiere esos mecanismos, esos insumos. Mire, ya se había presentado el proyecto de presupuesto, en septiembre se presentó, pero debido a todo esto se está reformulando el presupuesto, y ojalá que nuestras autoridades políticas y en el Congreso tomen conciencia de la necesidad de fortalecer estas instituciones forestales, no burocratizarlas, sino realmente eficientar el recurso humano. Si hay que contratar más recurso humano, contratarlo y volverlo más eficiente. Vamos a hablar de reforestación cuando regresemos. Vamos a hablar de reforestación, porque yo creo que el centro de esta plática es la necesidad de reforestar, ¿verdad? Así y es. saber qué sembrar en las regiones geográficas del país. De acuerdo. Vamos a concentrarnos en eso aquí con los panelistas del Colegio de Profesionales Forestales, con los de la Universidad de Ciencias Forestales en Ciguatepeque y con el viceministro del Instituto de Conservación Forestal. Ahora que están reformulando el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019, vale la pena que reflexionemos sobre la necesidad de hacer una reforestación de mano de nuestros profesionales forestales. Desde luego que ustedes como Instituto de Conservación van a tener un papel protagónico e importante ahí en esta actividad. Volveremos. Damos lectura de inmediato a nuestros mensajes en redes sociales. Dice Bessie Sánchez: muchas felicidades, Renato, que Dios lo bendiga y le dé largura de años. Las felicitaciones de Bessie. Marco Matamoros: buenos días, feliz cumpleaños, licenciado Renato. El proyecto Ciudad Verde y sus fondos, la deforestación legal para residenciales, Merendón, San Pedro Sula y Ruta Santa Lucía, Tegucigalpa, quemas tierra adentro, es un problema de cultural, de educación y falta de autoridad. José Agustín Medina pregunta: señores, ¿por qué el ICF se quedó sin presupuesto y fue pasado al ejército, cuando el ICF sí tiene la capacidad de manejar las actividades de protección del bosque hondureño? Jessica Machado: no hemos aprendido nada y así nos llegaron otros y será lo mismo. También dice: ¿por qué razón el Colegio de Ingenieros Forestales nunca son tomados en cuenta para estos programas? Ana Martínez: no lo creo. Si fuera así, esa comisión que crearon para la reconstrucción tendría participación de profesionales en el área forestal y el área ambiental. Por cierto, ¿para qué era el dinero que se aprobó para las Fuerzas Armadas relacionado al bosque? También dice Miriam Yadira Molina: todo pasa por devolver el carácter técnico-científico a las otras instituciones técnicas como el ICF, poner los profesionales por capacidad, no por clientelismo político. Luego, hablar de gobernanza forestal y ordenamiento territorial. Leemos un último mensaje de Roberto Díaz Alcerro: los árboles canalizan el agua, lluvia a través de sus hojas hasta sus raíces y protegen para que ésta se quede en el suelo y subsuelo y no se escurra rápidamente a los ríos. Evitan que el agua caiga directamente y
erosione el suelo, haciéndolo impermeable. El agua no se retiene. Agradecemos sus participaciones. Invitamos a que siga también escribiendo sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Miren, yo sé que hay algunos proyectos de reforestación. Aquí nuestra empresa Televicentro y Emisoras Unidas, conjuntamente con ICF y otras instituciones, todos los años hace el esfuerzo con nuestro programa Plantatón, y se siembran miles y miles y miles y miles de árboles. Claro, necesitamos una siembra mayúscula en función de lograr los objetivos que nos proponemos. Sobre esta temática, sobre lo que debemos sembrar, tenemos la reflexión del docente e investigador del Departamento de Cambio Climático de UNACIFOR en Ciguatepeque, el ingeniero Fernando José Ochoa. Muchas gracias, Renato, y saludos a los panelistas. Es un placer y un honor estar con ustedes. Pues, Renato, ¿qué decirte? Gracias al Señor contamos con muchos profesionales en el país dedicados y con mucho conocimiento. Ya escuchaste el ejemplo que mencionaba el ingeniero Harbin, que gracias a que el banco de semillas de UNACIFOR tenía esa semilla, pudimos recuperar lo que en la zona existía. Pero bien, cuando hablamos de reforestación, Renato, es necesario tomar en consideración varios aspectos. Uno, como decía el ingeniero Montesinos, tenemos un sistema climático mundial. Tal vez nosotros solamente vemos hoy llovió, hoy hace frío, y a veces malentendemos y decimos por el cambio climático hoy hace frío o está lloviendo más. Y hay muchos conceptos relacionados. Primero, tenemos lo que es tiempo meteorológico, luego lo que es variabilidad climática, luego lo que es clima, luego lo que es cambio climático. Son conceptos diferentes. No podemos satanizar y decir por el cambio climático pasó todo esto. Cuando nosotros tenemos una emergencia que se repite y tenemos otra emergencia y otra emergencia, Renato, eso ya no es emergencia, eso ya es negligencia de parte de nosotros. No entender que tenemos el conocimiento y debemos transmitirlo. Tenemos mucho que se ha generado. Tenemos el plan Agua, Bosque y Suelo, tenemos el plan de lucha contra la desertificación y la sequía, muchos documentos como mencionaban nuestros colegas. Ahora bien, cuando hablamos de reforestación, no olvidemos que no solamente es el árbol, que muchos mal dicen y hablan de palitos. Por Dios, no son palitos, son seres vivos, son árboles los que se van a plantar. Pero debemos considerar que es un trinomio, Renato. Agua, bosque y suelo. Necesitamos el agua como elemento primordial para la vida. El bosque obviamente captura esa agua, la retiene, pero ¿sobre qué la retiene? Sobre una base, que es el suelo, y olvidamos eso. Cuando hablamos de pérdidas decimos no tenemos agua, no se llegó agua. Cuando hablamos de reforestación decimos se ha perdido tanto por la tasa de reforestación, y todo eso es cierto. Pero esos dos elementos se sustentan sobre una base, que es el suelo, y no lo tocamos. Solo vemos los deslaves, pero no vemos la problemática generada también a mediano y largo plazo con el suelo. Nosotros, bueno, estadísticas nos dicen que para recuperar 1 centímetro, Renato, de suelo necesitamos 1 año. Imagínate cuánto hemos perdido ahorita. Se estima que entre el periodo que ha pasado ahorita del 4 al 20 de noviembre hemos perdido de unas 10 a 30 toneladas métricas de suelo por hectárea. Entonces, la reforestación, ¿dónde la vamos a ir a hacer, Renato? A ese suelo. Pero si ese suelo ya perdió las características para sustentar vida, debemos tener en consideración que no solo es llevar los árboles, plantarlos con todo cariño y darles ese cuidado, sino que darles el lugar donde van a crecer esos árboles. Y eso no es a base de fertilizantes, es a base de medidas de mantenimiento de suelos. A veces olvidamos el patrimonio, y porque muchas palabras rimbombantes nos hablan ahora de cambio climático y de mejoramiento de suelos. Olvidamos que nuestros abuelos no les daban esas palabras, pero es conocimiento ancestral. La cultura y el patrimonio, Renato, se construyen a través del tiempo. Lo que nosotros tenemos como cultura ancestral, para nuestros hijos y nietos, dentro de unos años, va a ser lo que ahorita hagamos como cultura. Y la cultura se genera. En ese sentido necesitamos tener cultura del agua, necesitamos tener una cultura ambiental y de responsabilidad. Entonces, valoración de los recursos es lo que tenemos nosotros que tener.
Debemos tener un balance hídrico, debemos tener un estudio de suelos, no solamente llevar las tasas de deforestación que se tienen, sino también el suelo donde se perdieron esos árboles. Todo eso debe generarse, debe trabajarse como un trinomio. El agua, el bosque y el suelo es un trinomio que se sustenta en sí mismo. No podemos hablar solo de reforestación porque no somos solo árboles. No podemos hablar solamente del mantenimiento del agua porque debe sustentarse en algo. Al igual, el suelo es un componente que debe considerarse y sobre todo ello, la base de la comunidad. La comunidad es la que, por ignorancia muchas veces, ha generado esos desastres y es esa comunidad como con conocimiento y sabiduría debe generar procesos de resiliencia para poder enfrentar esas situaciones. Y en cuanto a conocimiento ancestral, Renato, y de conservación de suelos, realmente, gloria a Dios, tenemos mucho conocimiento. Como decían mis compañeros de panel, el conocimiento existe, la academia está ahí. Y muchas veces debemos de dejar de ver solamente una cosa. UNACIFOR, por ejemplo, la gente la conoce como Universidad Forestal, pero la UNACIFOR ha evolucionado. El doctor Esbey ha incorporado en UNACIFOR y todo su equipo clases como, por ejemplo, tenemos ahora energías renovables, tenemos maestrías que nos hablan de construcciones ambientales, o sea, es consideración ambiental antes de hacer las cosas, la prevención. Es la palabra mágica en este momento, Renato. Y la educación que nosotros demos ahorita es lo que se va a generar como cultura que se va a tener en unos años. El problema de ahorita, difícil de resolver, hay que enfrentarlo. Pero no podemos desestimar que hay que enfrentar ahorita el problema que se va a tener en unos 20 años si no educamos en este momento y transmitimos el conocimiento que ya se genera en la academia. Mira, sin demeritar lo que ustedes hacen en el ICF, pero yo sufro una especie de reflexión. ¿Por qué no aprovechar todo este conocimiento forestal que tiene el país con sus recursos humanos y traducirlos en políticas públicas masivas? Yo me estoy preguntando eso en este momento. Yo estoy reflexionando. Bueno, señores, me encanta todo el conocimiento que nos exponen. ¿Por dónde debemos comenzar? Justo a partir del impacto de estos dos meteoros, ¿por dónde debemos comenzar? Y señores que construyen las políticas públicas, miren cuánto conocimiento que traducido en políticas públicas eficientes con la inclusión de ellos, en pocos años podemos estar ya teniendo un país diferente al que hemos construido hasta ahora. Por favor, usted es un joven profesional con mucha autocrítica. Yo sé que se hace autocrítica del papel del ICF, que algunas veces, creo yo, se queda pero corto, sumamente corto ante las necesidades que tiene el país, viceministro. Sí, hay que reconocer que tenemos una base legal bastante sólida como país en materia forestal, pero también que tenemos que, tal vez como país y el mundo tiene que dar este paso de ver el tema ambiental no como un gasto, sino como una inversión para las futuras generaciones. Yo soy una persona joven, jamás imaginé ver un fenómeno como el COVID, que no está tan aislado del tema ambiental, un fenómeno como ETA, en el mismo mes, 2 huracanes fuertes. No imaginé que yo lo iba a ver tan rápido, pero sí lo hablábamos en foros, lo hablábamos en espacios. Somos un país vulnerable. Entonces tenemos que invertir la reconstrucción de este país en un esquema ambiental, el desarrollo sostenible de los pueblos. Si no, estamos construyendo, estamos avanzando en una matriz de consumismo extremo y al final no estamos invirtiendo en lo que realmente nos da la vida. Respiramos aire, tomamos agua, vivimos sobre una base que es el suelo. Nuestro esquema productivo, sea agrícola, ganadero, forestal, se basa en tener agua, bosque y suelo, ese trinomio perfecto, pero que cuando entramos como humanos tratamos de ir afectando. Entonces la actividad humana tiene que ser la que menos afecte. Hay capacidad técnica, hay toda una estructura desde la institución que hoy por hoy ando esta camisa y me la pongo con mucho orgullo, con el corazón, porque nuestra institución es una institución noble. De hecho, nuestro lema es servimos por naturaleza.
Tenemos 12 oficinas regionales, 23 oficinas locales, pero tenemos que trabajar en fortalecer el tema de presupuesto. El tema de presupuesto pasa por la gestión de nuestros fondos nacionales, que lo hacemos muy bien, pero también el presidente Hernández ha hablado en muchos espacios, apostarle a fondos verdes del clima, porque lo vemos como un problema de país, de que tal vez no se invierte tanto en el tema ambiental, pero si lo vamos a una escala mundial, hay muchos países que ni siquiera reconocen estos efectos del cambio climático, ni siquiera creen en el cambio climático aún. Y cuando nosotros estamos viviéndolo en carne propia, si nos vamos a una comunidad en este momento, vemos los efectos del cambio climático marcados. Entonces tenemos que hacer ese paso de la gestión ambiental, del desarrollo económico basado en recursos, en bioeconomía, Renato. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tal vez se quedan pilotos, pero es uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho en los últimos, me atrevo a decir, tal vez 50 años. Proyecto Manejo Sostenible de Bosque, con un primer préstamo que el país asumió, con un préstamo de fondo BID. El Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho presente con un préstamo para ejecutar un proyecto de 5 años en una de las zonas que priorizamos por ordenamiento del territorio, porque eran zonas que se estaban quedando sin agua. Distrito Central, Comayagua, un poco de Olancho, y empezamos a generar incentivos. ¿Basados en qué? En la política que tenemos actualmente. La ley ya establece los incentivos que deberíamos darle, solo que cuando nos vamos al presupuesto, Harvin habló claramente de cuánto se requiere. Hablamos del 1% del presupuesto general de la República y realmente estamos casi recibiendo el 0.01. Sí. Entonces, cuando lo vemos en esto, el presidente Hernández dice, bueno, hagamos un esfuerzo con nuestros fondos propios, programas sociales enfocados a viveros, a restaurar área, a hacer protección contra incendios, que es un flagelo increíblemente grande que tenemos. Eso hemos venido trabajando en los últimos años, con chamba comunitaria, con becarios, con el sistema educativo nacional a través del trabajo educativo social, aprendiendo y ayudándonos en nuestros viveros. Este proyecto tenía 3 componentes fuertes. Uno, tenemos que aprender de nuestros fenómenos también, porque recientemente tuvimos un impacto de casi 500.000 de hectáreas que fueron afectadas por el gorgojo descortezador. Y lo dijo Quintanilla en su intervención inicial. Es sequía, es estrés hídrico que vivieron los árboles. Y hoy vemos claramente cómo tenemos que trabajar en agua. Nos estamos quedando sin agua. El año pasado venimos a un frente a frente a decirle al pueblo hondureño, tenemos agua para 2 semanas. ¿Por qué? Hay suficiente agua que llueve, pero no la estamos reteniendo. Ese trinomio perfecto, agua, bosque y suelo, tiene que darse y funcionar. Para ser breve, este proyecto con fondo BID, que inicialmente fue un préstamo, ha sido muy bien visto por la cooperación, ha sido muy bien visto por el Fondo Verde del Clima, que es un fondo mundial para apostarle a restauración de bosques, para apostarle a disminuir los impactos del cambio climático. Ha sido escalado a una parte que es donación, que son alrededor de 30 millones de dólares para ejecutarlos en los próximos 5 años. Eso nos da una oportunidad como país para marcar la forma en que se va a incentivar la restauración. Y Renato, de eso, como Estado, no vamos a tocar un solo lempira. Esa es inversión directa a las comunidades. Juntas de agua, patronatos, municipalidades, Esquías, este proyecto que el alcalde hizo, pues es un referente, pero ese también ya es una inversión de este proyecto de manejo sostenible de bosque que estamos realizando. Yo quisiera esta mañana que UNACIFOR, lo mismo que el Colegio de Profesionales Forestales, en este momento que se está reformulando el presupuesto nacional de ingresos y egresos de la República para el próximo año, y que hay grupos de asesores y técnicos haciendo un plan de transformación nacional sostenible que va a ser presentado en un grupo consultivo, así con la mayor sencillez de pedagogos, porque ellos son profesionales de las ciencias forestales y en el caso de UNACIFOR son maestros, han aprendido a impartir las clases, con la mayor simplificación para que entendamos todos, nos digan qué corresponde hacer a partir del país que tenemos en este momento golpeado por esos fenómenos. Igual se lo pido al Colegio de Profesionales Forestales. Aprovechemos la coyuntura.
En este momento se está haciendo un enésimo plan de transformación del país. Quizá aprendimos o estemos aprendiendo las lecciones. En este momento se está reformulando el presupuesto para el próximo año. Quizá esta gente se convenza de la necesidad de fortalecer ese presupuesto para las instituciones forestales. Así que después de la pausa, yo les voy a pedir que con pedagogía me digan esto es lo que propone Colprofor, esto es lo que propone la Universidad de Ciencias Forestales que tiene su sede en Ciguatepeque. Davos. Dice Xiomara Robleda, feliz cumpleaños Renato, bendiciones hoy y siempre. Aprender la lección que nos han dejado los desastres provocados por tormentas, huracanes, también pasa por disminuir nuestra vulnerabilidad y enfrentar apropiadamente el cambio climático. Se requieren procesos fuertes de ordenamiento territorial, gobernanza hídrica, ambiente seguro, cultural, ambiental, equilibrio entre nuestra cultura agrícola y nuestra vocación forestal. Miles de guardabosques. Lastimosamente, poca importancia han tenido estos procesos. Dice Juan Carlos Espinosa, feliz cumpleaños Renato. La solución en el tema de hoy es la educación de todos los que trabajamos en las zonas forestales. Les sugiero ver Ecofinca La Bendición en Facebook. Valerio nos está llamando, don Jubal Valerio, maestro que lo conocemos de décadas, justamente para enviar un mensaje educativo sobre este tema forestales. Él tiene una propuesta que la va a plantear así brevemente en unos segundos vía teléfono, sí. Leemos un último mensaje antes de este importante mensaje, licenciado Jenny Murillo. Buen día a todos en el set. El mejor de los temas, licenciado Renato. Algo que se debe retomar es que a nuestras nuevas generaciones les debemos de enseñar a cuidar nuestro entorno antes del servicio social. De los jóvenes graduandos era reforestar, cultivar víveros y ahora ni idea tienen ellos de este problema prioritario de la deforestación. Felicidades por su cumpleaños, que Dios le añada a su vida salud y abundantes bendiciones. Continuamos con Frente ya vamos a tener en unos segunditos a don Jubal Valerio, don José Montesinos, director del Departamento de Investigación y Banco de Semillas de UNACIFOR. De ahí salen centenares de egresados, profesionales para Honduras y para América Latina. En función de esta experiencia que vivimos, que ya hemos, tiene razón usted, ingeniero, hay que cambiar el mensaje, es ¿aprenderemos la lección ambiental de ETA y IOTA? Okay. Porque no aprendimos con Mitch, ¿verdad? Hablando futuro ya. Sí, ¿aprenderemos la lección ambiental de ETA y IOTA? Yo sé que César tiene algún comentario, una reflexión, ya vamos a ir contigo, César. Don José Montesinos, ¿qué plantea UNACIFOR como el ABC en este momento? Ya luego podemos profundizar en otro programa. Ahora que se está haciendo un plan de reconstrucción nacional sostenible y que se está reformulando el presupuesto de la República para el próximo año y que hemos internalizado que ahora no hay que esperar 20 años para otro huracán, porque nos pueden venir huracanes en cuestión de 1, 2, 3 en un mes. Adelante. Gracias, Renato. Habrá que decir, Renato, que nosotros somos sobrevivientes de 3 huracanes, ¿verdad? Así que somos resilientes, como es la palabra técnica que se usa hoy a luchar contra la adversidad. Pero mire, en términos sencillos, en términos que pueden agregársele más condimentos, más aristas a lo que les voy a plantear, para mí lo primordial es que se localicen los puntos más vulnerables que tiene el país para empezar a trabajar en ello. Pero no pensemos que la vulnerabilidad la vamos a encontrar en Pimienta, en La Lima, en Progreso, en Villanueva. Eso no, ellos pagan las consecuencias del mal manejo que nosotros hacemos de los cerros y montañas. Entonces, lo primordial sería dónde está la situación que hay que atacar, donde se posee más vulnerabilidad. Una vez que tenemos definidas las zonas donde vamos a trabajar, entonces habría que planificar las acciones. Y ahí hay un montón de acciones que deberíamos de considerar.
Pero otro aspecto importante es la asignación de recursos. Y esos recursos no solo son económicos, esos recursos son de personal y de personal de varias profesiones, ¿verdad? Y además, tierras. El Estado debe asignar tierra en un, como dijo el ingeniero Escalante, en una reordenación territorial para que esta gente ya no continúe en eso mal hábito de vivir a orilla de río. Necesitamos reubicarlo. Y para todo eso es importante la educación. Un pueblo que no esté educado comete errores. Y si las autoridades se aprovechan de esa ignorancia, es terrible, ¿verdad? No podemos, por cuestiones políticas, por conseguir votos, permitir que esta gente siga arriesgando su vida y los pocos recursos que tiene cuando los invierte, llamémosle, en sus casas, en sus enseres domésticos. Eso es, diría yo en términos generales, cómo podríamos atacar este problema, en pocas palabras. Tengo más acotaciones, pero las vamos a dilucidar un poquito más adelante, cuando sea la oportunidad. ¿Y en el caso del Colegio de Profesionales Forestales? Bueno, yo valoro como presidente del colegio y en frente de un grupo muy importante para este tema de recuperación, restauración del país, varias cosas. La primera que podría decir el licenciado Renato es que, aparte de lo que decía la universidad, correcto, muy bien, pero creo que debemos como gremios unirnos. Y cuando hablo de gremios es todos los gremios relacionados con las ciencias de la tierra y ambientales. Hemos estado separados, hemos estado haciendo todos, cada quien por su camino, sus actividades, y creo que es el momento de unir a estos gremios para coordinar actividades que sean relevantes a la recuperación de nuestras áreas. Dos, desde el punto de vista técnico, establecer programas directamente relacionados a la restauración forestal. Y cuando hablamos de restauración, no solo estamos hablando de ir a plantar árboles, estamos hablando de una serie de actividades, protección, plantaciones, regeneración natural, cuidado de esas, observaciones, vigilancia. Hay un montón de cosas que estamos en eso. Y tres, que creo que es de las más importantes, es fortalecer la institucionalidad. Y cuando hablo de fortalecer la institucionalidad, no solo hablo del ICF, no solo hablo de las instituciones de gobierno, hablamos de las municipalidades, de la apropiación objetiva de sus recursos, ¿sí? Estamos hablando de la apropiación de los patronatos, de las juntas de agua, esa institucionalidad que en la misma ley forestal aparece como los mismos consejos consultivos. Eso es lo que nosotros creemos que debemos ir avanzando en fortalecernos a todo nivel. Y, como le digo, la unidad en estos temas sería la base, pero una unidad también fuera de situaciones políticas, fuera de situaciones sectarias, simplemente buscando el bien del país y el bien de nuestros recursos. Por ahí debemos empezar. Escuchemos al maestro Jubal Valerio. Él me ha puesto un mensaje, quiero participar, quiero enviar un mensaje, me dice, sobre esta situación que estamos atravesando con el medio ambiente, los hondureños. Y luego voy a escuchar una reflexión de César Quintanilla. Adelante, maestro, don Jubal Valerio, buen día, es un honor escucharlo aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, don Renato. Para comenzar, una felicitación muy calurosa por su cumpleaños y le deseo muchos éxitos en este gran programa que usted tiene. Gracias, don Jubal. Quiero decir lo siguiente, hay una enorme potencial de cooperación para este proyecto. ¿Y dónde está? En el sistema educativo nacional. Y esto que les voy a proponer no es una idea original mía, sino del geógrafo Carlos Héctor Savillón, que es un docente y un conocedor de este tema. Él sostiene lo siguiente: se matriculan 2 millones de niños y adolescentes en el sistema educativo nacional durante el año. Y cada uno de estos niños o adolescentes siembra 10 semillas en 10 bolsitas de tierra de distintas especies arbóreas.
y lo cuida durante todo el año lectivo, al final del año tendremos pues las 10 plantitas, pero multiplícalas por 2 millones, son 20 millones de plantitas de distintas especies arbóreas. Esa se entregaría, haría la transferencia a las municipalidades de todo el país para, con la cooperación de la Universidad Forestal o de Ciencias Forestales, del Colegio de Ciencias Forestales y de las fuerzas vivas de la comunidad, se vayan a plantar en los lugares estratégicos que necesita Honduras para ser reforestado. Estamos hablando de millones de plantas. Ponga que se haga eso durante una década, es una enormidad. Vamos a lograr que Honduras se vuelva una potencia forestal a nivel centroamericano. Y no entro en las ventajas porque ya fueron señaladas por ahí. Son de recuperación del suelo, son de retención de agua, son de población forestal, son de aprovechamiento económico. En fin, ahí está, pero se necesita involucrar y que ese sea el servicio educativo, ¿verdad?, de los jóvenes y de los niños, y ya ve usted, haga números y realmente obtendríamos un resultado maravilloso. Muchas gracias, don Yo Juan. lo voy a proponer a la Comisión del Bicentenario para que lo proponga como proyecto de ley al Congreso Nacional. Y cada uno de nuestros panelistas hoy ha hablado de cultura ambiental, que necesitamos de cultura ambiental. Justamente lo que propone él, que los niñitos, cada quien siembre 10 semillitas y que luego esas plantitas las sembremos, es parte de la cultura ambiental que necesitamos masificar aquí en el país. Así, brevemente, luego también brevemente para presentar a César y volver con Fernando Ochoa hasta Cihuatepeque. Ingeniero. Sí, bueno, yo solamente quiero como organización presentar de que realmente cuando hablamos del tema de reforestación se convierte como un tema de mucha atractivo, como se convierte como algo que genera la atención, pero debemos ser muy conscientes que para abordar el tema de la deforestación, perdón, de la reforestación, tenemos que hacer más esfuerzos en detener la deforestación forestal. La deforestación es un tema que nos está afectando, casi se estiman oficialmente que hay de 23.000 hectáreas anualmente, ¿verdad? Pueden ser un dato mayor, más, pero si no hacemos eso, los esfuerzos de reforestación también no son compatibles. Y eso es algo muy importante. También es de señalar que el marco jurídico, lo que es la parte de la ley forestal, establece ya en unos articulados, el 143.9, de que hay incentivos para la protección, para la reforestación y para estimular al manejo forestal. Y eso todavía no lo vemos reflejado en nosotros, en la práctica. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer ese esfuerzo. Al mismo tiempo, hay que ver que nosotros tenemos que concentrarnos más en los esfuerzos de conservar también y proteger y darle esfuerzo a la gobernabilidad forestal que está relacionado a lo que es el ordenamiento territorial, al organizarnos nosotros y al mismo tiempo buscar cómo esa coordinación y esa sinergia de las diferentes operadores de justicia para que esa parte de la impunidad ambiental no se vaya aumentando, que aún nosotros la tenemos. Tenemos que hacer esfuerzos importantes de esa naturaleza porque anualmente nosotros vemos tantos incendios forestales, tantos escombros, tantas situaciones que se dan, pero son muy limitados o escasos las acciones de orden legal que se hacen. Muchas gracias, ingeniero Harvin. Me parece oportunas sus reflexiones. Ingeniero Francisco Javier Escalante. Sí, yo quisiera referirme también a lo que ha expuesto don Jubal Valerio. Valerio. Y es que tenemos ya 3 años de estar bajo este esquema de restauración en el cual adoptamos un área, por decirlo así, bajo esta estrategia con el Sistema Educativo Nacional a través del TES. Estos jóvenes entran a nuestros viveros, a nuestros espacios y luego adoptan un área, no por un año, sino que el siguiente año viene el otro grupo, eso tenemos que masificarlo a nivel de todo el país.
lo veníamos haciendo cuando Arnaldo era nuestro ministro, hoy cuando está en educación. Sin embargo, este año fue un paro porque los jóvenes no pudieron salir. Sin embargo, hemos estado formándolos en casa para que en sus huertos o espacios en casa puedan hacerlo. De manera más estratégica, tenemos una estrategia de restauración del paisaje rural que contempla lo que hemos hablado. Organizaciones de gobierno, sí, pero somos los que lideramos. Al final este es un compromiso de país, la empresa privada, usted bien lo mencionaba con Televicentro, pero el tema en muchos países, la empresa privada del tema de responsabilidad social empresarial, productoras de agua, productoras agrícolas de gran tamaño, si no tenemos agua prácticamente no hay vida. Estamos entonces trabajando en eso, una mesa de restauración que involucre eso. La estrategia así lo manda, gobierno, empresa privada, voluntariado. Ustedes no se imaginan la fuerza que uno toma cuando involucra el tema de voluntariado. La Red Honduras Voluntaria, red de voluntarios por Latinoamérica, involucrados totalmente. Renato, ¿sabe qué nos hacía falta al final? Logística, mover esa gente al territorio, porque no son lugares accesibles donde tenemos que estar reforestando, sino que es la parte alta. Entonces yo creo que hay una combinación de todo, sobre todo porque tenemos que trabajar en el paisaje forestal, en ecosistemas terrestres y marinos. El mangle, esos son nuestros escudos, que afortunadamente tenemos mangle, por eso no ven problemas por el oleaje ahora, pero estamos perdiendo costa. Hay comunidades completas que tuvieron que emigrar porque ahí antes era suelo y hoy es agua. Por otro lado, tenemos que trabajar en la vocación del suelo. No podemos tener un sector agrícola tan agresivo hacia las áreas forestales, hacia las áreas protegidas. Tenemos que mejorar la producción y lo hemos venido haciendo. ¿Cómo? Con sistemas de riego. El presidente ha sido uno de los propulsores de las cosechadoras de agua. Eso. Ingeniero, fíjese que lo que usted dice es bueno. Ya gente que tenemos muchas décadas de estar trabajando en el periodismo, ya en el pasado escuchamos todo esto. Y justamente por eso la pregunta, ¿por qué no aprendemos las lecciones? ¿Por qué solo después de recibir golpes como estos últimos, reflexionamos de lo que debemos hacer, pero no somos capaces de elaborar una estrategia que impulse todos los días lo que nosotros sabemos debemos hacer como pueblo para reducir la vulnerabilidad o mitigar los efectos de los gases invernaderos, del recalentamiento? Yo no sé si me doy a entender, porque caigo en el pesimismo cuando después de estos meteoros yo escucho a la gente interesada, sensible, pero no somos capaces de sostener esa sensibilidad, de ordenar todos esos puntos, todos esos proyectos, de volverlos sostenibles, ejecutarlos, aplicarlos permanentemente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Uno de ustedes dijo institucionalidad. Y no lo entienda como un demérito para Esnacifor, no. Institucionalidad que implica sensibilizar a las municipalidades también. Alguien de ustedes lo dijo, de que también deben ser corresponsables de una estrategia sostenida. Les voy a dejar esta reflexión, porque yo no quiero que las palabras de ustedes, los sentimientos que hoy expresamos, se queden en el aire y que dentro de 2 meses o el próximo año, por esta época, volvamos a repetir lo mismo. ¿Quién retoma? ¿Quién organiza todas estas ideas? ¿Quién las vuelve sostenible, ejecutarlas de manera sostenible? ¿Cómo volvemos inclusivo todos estos sentimientos de los cientistas? ¿Cómo las traducimos en políticas públicas sostenibles en el tiempo? Es lo que uno quisiera, es lo que uno quisiera. Y lo idealizo yo de esa manera, perdón. Bioeconomía, economía basada en recursos. Bueno. Porque tiene que ser canjeable. César, así ya por el tiempo. ¿Y tú qué crees? Que te salga de aquí y de aquí. ¿Qué crees? ¿Por dónde debemos comenzar para mitigar los efectos del cambio climático, para reordenarlos y que cuando vengan los huracanes saquemos provecho de ellos y no que ellos nos dejen arruinados? Adelante, César. Sí, gracias, Renato.
Mire, no se puede enfrentar un fenómeno si no se conoce el fenómeno. Confundimos mucho el tema de contaminación ambiental con lo que es el cambio climático, el calentamiento global. El tema ambiental por décadas y nada más haciendo algunos cambios en nuestras formas, en nuestros modos de actuar, podemos frenarlo. Pero el tema de cambio climático se puso fuera de nuestras manos porque nos metimos con la atmósfera. Y yo tomando las palabras de científicos con los cuales converso en las cumbres mundiales de cambio climático, ellos dicen, si tuviéramos un switch mágico, como que usted va a apagar la luz y usted dice, a partir de hoy no hay emisiones hacia la atmósfera, ya tenemos que pagar lo que está acumulado por décadas en la atmósfera. ¿Y qué tal si no apagamos esas emisiones? Entonces vamos a sufrir más. Los huracanes, por ejemplo, son fenómenos que antes eran beneficiosos, ahora no lo son, porque están exacerbados por el calentamiento global y son más voraces y son pues más recurrentes, son mortales. Y la regeneración natural que antes se tenía, ahora lastimosamente no se tiene en muchas partes del planeta porque las altas temperaturas también nos generan incendios forestales devastadores. Solo te interrumpo un poquito, mira. Pero mira que nos dejó, ¿cuál es la represa más grande que tenemos aquí? ¿Es Los Laureles o la Concepción? La Concepción. Mira que ya hace muchos años que no se nos llenaba la Concepción y hoy la tenemos al tope, la Concepción. Mira lo que decía el ingeniero José Montesinos. ¿Pero hasta cuándo, Renato? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa agua? Correcto. Si podemos estar enfrentando una sequía extrema ya el próximo año, porque eso es el calentamiento global y el cambio climático. Fenómenos extremos que no están basados solo en huracanes. Estamos hablando de incendios forestales voraces. ¿Qué le pasó ahora mismo a inicios de este año, por ejemplo, a Rusia? Que normalmente tiene incendios forestales y rápidamente pues los aplacaba. ¿Qué decía Putin este año? No podemos, las condiciones naturales no nos están ayudando. Mandó incluso a todo el ejército a luchar y tardaron casi 3 meses en controlar incendios forestales devastadores. ¿Por qué? Porque las corrientes atmosféricas están cambiando, las corrientes de viento. Es decir, todo el sistema climático mundial está completamente alterado. Entonces yo decía, una palabra clave que no hemos dicho esta mañana, a propósito de todas las buenas aportaciones de los profesionales que tenemos esta mañana, es por ejemplo la descarbonización. Costa Rica está apostándole a la descarbonización rápida. Nosotros tenemos que meternos en ese tema, porque yo le decía, no podemos enfrentar un fenómeno que no conocemos. Entonces tenemos que estudiarlo primero, conocerlo bien y pasar a mitigar las emisiones y acciones urgentes como país en desarrollo y altamente vulnerable de adaptación, que justamente todos los sistemas agroforestales, en las ciudades, por ejemplo, no es posible que el 2% del planeta esté contaminando al 70%. ¿Y dónde está ese 2%? En las ciudades. Entonces el cambio climático también se debe liberar esa lucha desde las ciudades con infraestructura amigable y sostenible, amigable con el medio ambiente. Cuando decís descarbonización, ¿te estás refiriendo a dejar de utilizar la leña? No, descarbonizar, Renato, es conocer la huella de carbono que tiene cada producto. Para venir yo esta mañana aquí a las instalaciones de Televicentro, tuve mi huella de carbono al conducir mi vehículo, los alimentos que voy a ingerir, qué origen tiene, hasta un queso que me coma, dónde se produjo ese queso, cuánta energía se gastó justamente para fabricar ese queso, cuántas emisiones para transportarlo al mercado, cuántas emisiones para ir a traerlo y luego comérmelo en un segundo. Entonces, cada producto, cada artículo que se fabrica tiene una huella de carbono y todos tenemos una huella de carbono. Entonces, tenemos que conocer ese tema, cómo descarbonizar todos los sectores, el sector transporte, el sector agrícola, el sector ganadero, cada uno. Entonces, es un trabajo grande, integral, que no solo se basa en el tema de reforestación, que es algo, ¿verdad?, importantísimo, pero estamos más allá de eso. O sea, el cambio climático y el calentamiento global nos lleva, Renato, a escenarios catastróficos y apocalípticos, y así lo ha dicho la ciencia y lo ha demostrado, con más de 6.500 estudios realizados, una radiografía del planeta. Y si no queremos entender este tema, lo vamos a lamentar. Por eso el cambio climático tiene que estar pegadito a cualquier plan de desarrollo, ya sea municipal, gubernamental, a todo nivel. Y toda la sociedad lo tenemos que entender, y la empresa privada, que tanto se nutre. Nosotros pasamos, por ejemplo, yo paso educando sobre el cambio climático y es una iniciativa propia.
educando porque los niños y jóvenes son los agentes de cambio y ellos pueden marcar ese cambio. Y la empresa privada solo mira. Y yo le decía la vez pasada a Juan Carlos Sicafi, mire, ayúdeme a poder concienciar, a llegar a más niños. Y entonces me dice, sí, lo vamos a hacer, pero yo quisiera que se diera ese paso. ¿Por qué? Porque la empresa privada al final es la que explota los recursos naturales, renovables y no renovables. Se nutre justamente del trabajo que podamos así individualmente, muchas personas que estamos ahora en el set y otras virtualmente, haciendo, nada más como iniciativas propias, pero pues a uno no le alcanza, ¿verdad? Debería de tener un mayor compromiso de la empresa privada que produce jugos, produce refrescos. ¿De dónde sale ese líquido? Bueno, de los recursos naturales. En Europa ahora, si usted toma 1 litro de agua y se lo toma, no hay problema, pero si lo agarra para negocio, tiene que compensar 3 veces ese capital natural. Por darle un ejemplo a todo nivel. Muy bien, César, muchas gracias. César Quintanilla, la pausa y volvemos ya con la ronda de comentarios finales de nuestros panelistas. Todo el presupuesto nacional se usa en sueldos, gasto corriente y pago de deuda. Solo queda 5% para inversión. Perdimos 2 millones de bosque en tala. ¿Dónde está el dinero que produjo ese descombro? Tenemos diagnósticos, ahora ocupamos el diseño y ejecución del plan para ser un país rico que usa el recurso agua para desarrollarse. Reducir el gasto en 20%. Y que caemos en esa impotencia. Es decir, ¿cómo canalizamos todas estas ideas en una estrategia para aplicarla de manera sostenible? Y dejar ese problema que solo hablamos de esto cuando somos sacudidos por los meteoros. Yo sé que ustedes se sienten impotentes muchas veces. Lo que me está diciendo el presupuesto del ICF, igual a cualquiera lo frustra. Y así recibimos muchos mensajes. Por ejemplo, reforestar excelente, me dice Mario Chinchilla. Reforestar las cuencas hidrográficas, lo óptimo, pero aparejada a la no exportación de madera, a menos que sea transformada o semitransformada. Fortalecimiento institucional y capacidades ICF y Secretaría del Ambiente, igual unidades ambientales municipales y máxima protección de las áreas protegidas y microcuencas municipales. Lo que me dice el exfiscal del Ambiente y catedrático de Derecho Ambiental en UNITEC y la José Cecilio del Valle. Mejores prácticas de cultivo y actividades conexas y domésticas para el campesinado, que en su mayoría cultivan en las laderas de las montañas sin técnica alguna, y eso contribuye a dejar descubierta la cobertura vegetal del suelo, que con la lluvia se desmoronan o deslizan. Ahí debemos trabajar mucho. El desarrollo sostenible implica crecimiento económico, desarrollo social equitativo, social e inclusivo, con sostenibilidad de los recursos que satisfacen nuestras necesidades hoy. Si no cuidamos el ambiente, no tendremos tierra que habitar, ni plenitud de la cual disfrutar. Por ejemplo, los incendios forestales en La Tigra son una violación al derecho humano de acceso al agua de los capitalinos, porque La Tigra es un bosque productor de agua que implica a la vez la violación de los derechos humanos de salud y vida que se ve afectada por la falta de agua. Tenemos una ley de educación ambiental y después de 10 años no se reglamenta ni se aplica. También hubo un problema por el tema de presupuesto para aplicarla entre Educación, Secretaría del Ambiente y CONEANFO. Miren, es lo que les digo. Marlon Pascua, ex ministro de Defensa. Qué pena que no mencionaron el papel de las comunidades en la protección de nuestros bosques. De nada sirve todo lo que han hablado si no se involucran las comunidades. No, sí, lo han mencionado aquí. Lo han mencionado aquí. Como parte de la institucionalidad, lo hablábamos. Sí. ¿Algunos mensajes adicionales, Gabriela? Rápidamente, licenciado, damos ya en la recta final de Frente a Frente lectura algunos mensajes. Se dice Altan, ojalá que el 2040 no estemos viendo un programa de este tipo. Correcto. Y volvamos a lamentarnos de que los gobiernos no le dieron la prioridad al tema. También Franklin Cruz, hace 2 años fui a Esnacifor con la idea de que quería sembrar unas manzanas de madera de color y otros tipos de árboles. Quería asistencia técnica, pero no fue posible. Espero esta vez que vaya, me ayuden y así ayudo y me ayudan. Todos por una Honduras verde. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Me escribe Juan Carlos Segovia, me dice:
Podremos sembrar millones de árboles, pero si no cambiamos nuestra cultura y conducta ambiental, de nada servirá. Es un video de 1 minuto, me dice. Las imágenes revelan el verdadero problema generalizado que tenemos en Honduras. Y me envía este video. Vamos a verlo. Bien. Vamos a ver qué es. Pues aquí está un vehículo en la mera acera, pero lo interesante es esto, miren señores, en el mero talud ve una barbería, una barbería y lógicamente ahí el tipo, una barbería, aquí están haciendo seguramente algo otro negocito, ¿verdad? Señor ahí dice car wash. Esta es la salida de Danlí. Qué interesante, ¿verdad? Increíble. Aquí cada quien se puede poner donde quiera. Donde quiera, no hay problema. Ah, pero que alguien quiera poner una empresita y pedir todos los permisos de tarda 3 años. Buenas tardes, ya van a ver, miren, estas son las cosas que uno se pregunta cómo es que suceden, pues. Este es el derecho de vía, una acera, aquí ya van a hacer un negocio, este es un carro estacionado ahí, pues aquí está un vehículo en la mera acera, pero las Fuerzas Armadas, que lo ampliaron. Y después de ser ampliado, lo que tiene usted son negocios, llanteras, pulperías, y se abrió una vía. Y ahora la gente, utilizando las llanteras y comprando un refresco, se para en la vía que era para hacer más fluido el tráfico en el Boulevard Fuerzas Armadas. Y uno dice, hombre, y que aquí no hay gente que ordene, dice uno. Y cuando tratamos de ordenar, dice, se está violentando los derechos. Sí, ahora mire, yo le voy a decir algo. Ayer se cometió un error allá en San Pedro. Sí. En un momento como este, donde la gente está viviendo debajo de los puentes en San Pedro porque perdió sus casas, ponerse a desalojar gente en los bordos, no cabe. No cabe en este momento. Sí. Ahí en los bordos es concienciar a esa gente y ofrecerles un plan alternativo de vivienda social primero. Pero no es que la vayas a sacar de un solo. ¿Y para dónde se va a ir esa gente? Si ya tiene sus chocitas en los bordos. Ahí cometieron un grave error, que ojalá rectifiquen. Y él cierra diciendo, pero que vayamos a poner una empresita. Miren, la MIPYME es la que puede levantar este país también. Hemos iniciado una feria virtual de negocios verdes basado en esto. Hablábamos de bioeconomía. Nuestros modelos de vida, de consumismo, tienen que ser basados en eso, en recursos. Así es. Bueno, muchas gracias. Unos 15 segundos, ingeniero, y le prometo que vamos a tener más programas de esto en los próximos meses. Muy bien. Ya para finalizar esto, solo decir que lo que ocupamos para poder salir de estos problemas, decía al principio, la unión, la institucionalidad y sobre todo que el gobierno y la gente que manda se tome esto en serio. Okay. No, y solo termino con esto, licenciado. Dejemos de ser emotivos. Dejemos de actuar solo porque se dio esta situación. Correcto. Y estamos ahorita. Lo que usted decía me quitó la idea, pero sí, la retomo. Cuando no hay agua somos emotivos y estamos preocupados por el agua, y cuando llueve dejamos el problema. Ahorita que ha llovido bastante y que estamos con esto, no seamos solo de momento. Que cuando empiece el sol y empiece a secar y que las playas estén buenas, ya todos nos relajemos y nos vamos. No, es el momento de empezar y de retomar responsablemente el tema. Muchas gracias. Así que a usted, como ya no tenemos tiempo, lo dejo como su mensaje final por Colprofor. Igual dejo a don José Montesinos unos 15 segundos como mensaje final de la Universidad de Ciencias Forestales, y el saludo también para Fernando José Ochoa. Adelante, don José Montesinos. Unos 15 segundos, por favor. Gracias, Renato. Sí. En primer lugar, agradecerle por este tipo de programa. Me siento contento de haber participado. No hay condicionamientos para que uno pueda hablar.
Sin embargo, me parece que el tiempo, y por la cantidad de panelistas y el tema tan intenso, nos quedamos cortos. El próximo programa lo hacemos aquí en Tegucigalpa. Le voy a invitar a que venga a Tegucigalpa y solo con unos 2 panelistas. Y usted tiene razón. Le tomo su sugerencia, ingeniero. Sí, solo quería decirle para terminar, el periodismo ambiental tiene que ser permanente en Honduras, ¿verdad? Y los beneficios del bosque. Si la gente no sabe qué obtener de los bosques y si no se benefician directa o indirectamente, no lo van a valorar. Así es. Por último, de parte de nuestras autoridades universitarias, de nuestro personal que ha estado pendiente, darle las gracias por esta oportunidad para la universidad. Y créalo que así como hoy, así serán tomados en cuenta, porque ustedes son profesionales forestales, de ahí egresan centenares de hondureños y para América Latina también. Gracias, señores. Gracias, viceministro. Gracias, Universidad de Ciencias Forestales. A todos, buenos días. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla del Líder.